Y hasta acá el momento de las buenas noticias se terminó. Se terminó porque, bueno, ahora nos tenemos que meter en la realidad nacional, así que listo, listo, listo. Y arrancamos por una mala, que ya la habíamos comentado anteriormente porque estaba ahí en vistas, venía siendo denunciado por los organismos de derechos humanos y en el día de ayer efectivamente se concretó. Estamos hablando de que el Servicio Penitenciario Federal, dependiente de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, trasladó entre gallos y medianoche a Alfredo Astiz y al resto de los represores que estaban presos en Ezeiza hacia la unidad 34 de Campo de Mayo, donde van a tener, bueno, una cómoda estadía con cancha de tenis, clases de teatro y talleres de stretching, por si necesitaban algo más. Estos represores y genocidas en la cárcel VIP de Campo de Mayo, como la denominan los organismos de derechos humanos, que denuncian que se trata de una maniobra para garantizarles condiciones de detención de privilegio muy distintas a la que tienen los otros presos que están alojados en cárceles comunes. Este traslado incluye no solo al represor conocido Alfredo Astiz, sino que también a 9 represores que actuaron en la ex ESMA. Estamos hablando también de Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, el tío de la vicepresidenta, ¿no? El tío querido de la vicepresidenta Victoria Villarruel, también Carlos Guillermo Suárez Mason, sí. Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro. Esto junto a Astiz conforman los 9 represores que hoy en día disfrutan de esto, van a disfrutar de estos beneficios de una cárcel VIP. Astiz, Cavallo y Pernías reclamaron celdas individuales para que no se, entre comillas, agraven sus condiciones de detención, lo cual implica que ya las tenían, o sea, no venían muy complicados en el tránsito carcelario, y que además estas celdas individuales les va a permitir seguir usando Skype como vía de comunicación permanente con sus familias. El Tribunal Oral Federal número 5, que es el que los juzgó y que los condenó, respondió que no se oponía al traslado ni a los pedidos de los represores. Astiz y compañía estaban alojados en el complejo penitenciario 7 de Ezeiza, que está dividido en 2 grandes áreas, una para mujeres y otra para adultos mayores, que ahí es donde recibieron el año pasado, esta foto que estábamos viendo hace un cachito nada más, la visita de los diputados de La Libertad Avanza. Entre ellos, ahí tenemos en primera plana la diputada del Patito, que ahora se pasea haciéndose la progre, pero no nos olvidemos que no solamente no es ninguna boluda, sino que se reunió ni más ni menos que con estos represores. No es que no sabía porque era chica, digamos. Y estaba bastante grande y bastante protagónica en la foto, como para no saber de qué le estábamos hablando, ¿no? Digo, para los que se comen también cualquier personaje que se da vuelta y dice, ay, yo no entendía nada de lo que hacía. Bueno, estás en una capilla saludando a represores. No estás sacándote una foto con un político que no es de tu línea partidaria, ¿no? Me parece que hay escalas de gravedad y hay escalas de boludez que no nos tenemos que comer también. Digo porque... Además usó una pilcha como para pasar desapercibida. No, y aparte digo porque del hecho al hecho muchas veces decimos, bueno, no engancharnos con todo lo que arroja Adorni, con todas las declaraciones o los anuncios que no son anuncios del gobierno. Bueno, en este caso estamos ante un hecho efectivo y que es el traslado a cárceles VIP por parte de estos represores. Y obviamente otro hecho concreto, la visita de diputados de La Libertad Avanza a estos mismos genocidas que cumplen algunos de ellos sus condenas, otros siguen en juicios para juzgar los crímenes de lesa humanidad que cometieron durante la última dictadura genocida. Además de todo esto, lo cuento porque es la otra cara, ¿no? Mientras los genocidas van a disfrutar de, bueno, esta cancha de tenis, talleres de pilates y stretching y Skype permanente con sus familias, en el día de ayer el vocero presidencial Manuel Adorni dijo en su conferencia matutina que el gobierno dispuso que las personas detenidas o condenadas ya no podrán ser beneficiarias de planes sociales ni tener sus celulares durante su estadía en las celdas. El tema es que este es uno de esos anuncios que no se entienden o anuncios que no son anuncios, ya que en realidad la ley 24.660 ya prohíbe el uso de celulares en cárceles federales
Y además, el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución Penal alerta que el 72% de la población penal federal ya tiene un trabajo remunerado. Entonces, también digo esto, ¿no? ¿Cuáles son esos anuncios que verdaderamente anuncian cosas y cuáles son reflotes que el gobierno hace para, en este caso, hacerse los que tienen una agenda penal o una agenda sobre la seguridad en la Argentina? Y digo porque a este programa ahora le pusieron ocio cero. Entonces, como, bueno, todas las personas que están presas no van a poder usar el celular, solamente van a estar todo el día trabajando, cuando en realidad los que luego no llevan a cabo esas políticas que evitan en gran medida la reinserción son estos gobiernos que... digo, porque en otros casos, durante los gobiernos como el de Cristina o ahora durante el gobierno de Axel Kicillof, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, vemos políticas. Ayer hablábamos del programa Entramados. Sí. En otros casos hemos visto cómo se construían el plan Cunitas directamente dentro de las cárceles, otra política que continúa en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Recordemos Cunitas que fueron quemadas por el juez Bonadío. Justamente cuando se piensan políticas laborales que además, digamos, con un proyecto de que esa política tenga un sentido para el uso social, bueno, estos gobiernos como el de Javier Milei las rompen, las destruyen, las prenden fuego, literalmente, y vienen con este discurso de, bueno, ya no van a recibir planes sociales ni van a poder usar su celular, mientras, bueno, los genocidas son presos, pero otro tipo de presos, así que celular, Skype y todos los beneficios que quieran, la contracara y la verdad detrás de los dichos de estos personajes del gobierno nacional. Dicho esto, también nos vamos a una que, bueno, queda ahí en el medio, en el limbo entre lo malo y lo bueno. Y para concluir con lo que comentabas vos ayer, Franco, lo pueden encontrar en el YouTube, repasaba la situación del Sindicato de Comercio, ¿no? Y del gobierno nacional, que decía: yo no voy a reconocer que este acuerdo paritario existió. Yo no voy a homologar paritarias por encima del 1%. Bueno, la Federación Argentina de Empleados de Comercios y Servicios en el día de ayer anunció que supermercados y comercios van a pagar igualmente estos aumentos salariales acordados en paritaria, a pesar de que el gobierno no homologue este 5,4% de aumento dividido en 3 meses. Recordemos que el gobierno lo que está negando es este 5,4, que es un 1,9 para abril, 1,9 para por debajo mayo. De la inflación todos los meses. Recordemos que estamos por arriba de los 3 puntos y esto está llegando a los 2 puntos los 3 meses en los cuales se hizo el acuerdo paritario. Ahora, este acuerdo paritario entre partes, ¿no? Entre empleadores y trabajadores, llegado libremente, bueno, no le gustó al gobierno nacional, no le gustó a el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y dijo: no, esto no lo vamos a reconocer. Bueno, en este caso, la Federación Argentina de Empleados decidió que ya estaba contemplada en la negociación esta posible demora en la homologación, y es por eso que ya habían acordado con la Cámara Empresaria que lo iban a pagar igual, teniendo en cuenta que el gobierno ya había dicho que no iba a reconocer paritarias que estén por encima del 1% para pisar la inflación, esta inflación que supuestamente era un fenómeno monetario y bla, 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 bla. Bueno, al final, en realidad, los salarios tenían mucho que ver con que la inflación no supere, en este caso, el 3 y pico por ciento, ¿no? 3,7 que fue el último, vamos a ver cómo sigue este mes. Sí, de hecho ayer hubo datos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, donde desaceleró, no bajó, como dice siempre Clara. Ojo con decir que la inflación está bajando, porque en realidad se desacelera porque sigue habiendo inflación. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el INDEC, se publicó en el día de ayer y dio 2,3%. Mañana, miércoles 14, sale el dato de la inflación a nivel nacional por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, así que lo estaremos comentando acá si es mayor o menor que el del mes anterior, pero como decimos, inflación sigue habiendo y bueno, no te lo tenemos que contar nosotros. Todos van al kiosco, todos se toman el colectivo y aumentó, todos se toman el tren y aumentó, todos quieren intentar comprarse un pedacito de pollo, pescado, carne, verduras y aumentan semanalmente, así que bueno, ninguna noticia que no tengan, pero los datos pondrán de relieve esta situación. Y por último, la última noticia del ámbito provincial, que es un poco institucional para lo que tengamos en cuenta y porque también cierra
un debate que se estaba dando en el peronismo bonaerense que tiene que ver con los plazos electorales. Una discusión que se abrió luego de que se logre cerrar el debate sobre que no haya paso, luego que se establezca el 7 de septiembre como la fecha de votación de las y los bonaerenses para las elecciones legislativas provinciales. Recordemos que en octubre vamos a votar todos a nivel nacional. La legislatura bonaerense en el día de ayer tuvo sesión y modificó los plazos establecidos en el cronograma electoral y de esta forma, entonces, el 9 de julio será la fecha límite para la presentación de alianzas electorales, el 19 de julio será la presentación de listas, el 8 de agosto la presentación de boletas y el 7 de septiembre efectivamente serán las elecciones para elegir a diputados y senadores provinciales, a concejales y consejeros escolares en esta provincia que cuenta con un padrón de más de 13 millones de electores. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires votaremos con la misma boleta que lo hemos hecho a lo largo de los años. La boleta única papel quedará para las elecciones legislativas nacionales del mes de octubre. Ahora entonces se amplía el tiempo, ya que habrá 50 días entre una fecha y la otra, y también se acordó que haya 30 días entre la presentación de boletas y el día de los comicios. Así que seguirá el debate abierto por lo menos hasta el mes de julio, cuando empiece ahí sí a correr rápido los tiempos electorales, y recién en agosto entonces conoceremos efectivamente la presentación de boletas. Digo porque hasta entonces hay que ver cómo se da esta disputa interna y qué candidaturas llegamos a conocer antes de ese mes. Y algo de lo que habíamos hablado con respecto a esto era no tener un calendario electoral para el gobierno de la provincia de Buenos Aires que haga jugar con los tiempos, nos referimos a tiempos logísticos de realización de la elección. Ajá. Estamos hablando de impresión de boletas, estamos hablando de repartir las boletas en los 135 municipios y además, obviamente garantizar también el armado del frente propio y la repartija de boletas para la campaña, con lo cual 30 días era muy poco. Así que, por suerte, gran parte de la discusión política que toma estos ribetes que algunos no solamente no entendemos, sino creemos que son más desubicados que chupete en el culo, y que concretamente se publicita una discusión que lejos está de los reclamos o las exigencias que tiene parte del pueblo, no solo bonaerense, sino a nivel nacional. Total, por eso pasamos fecha nomás y no vamos a meternos en que la interna, que si eran 30 días, que si eran 50 o si eran 70. Recuerdo que veníamos hablando de esto, por eso muy lo quería. Pero lo tocábamos como decir, está muy mal que se sigan la tesitura de mantener calendario electoral. Por suerte, o mejor dicho... No, perdón, pero aparte es un calendario electoral que responde a la ley de 1946, cuando había 1 millón de electores en la provincia de Buenos Aires, no 13 como hay ahora. Y que ahí, por un lado, era parte también de un elemento más para la discusión política, en este caso de algunos sectores del peronismo, con el gobernador. Por suerte los melones se acomodan en el andar, y sobre todo cuando aparece Cristina y bueno, dice, vamos por acá. Bueno, sí, veremos. Entonces sigue igualmente, nosotros no nos estamos metiendo tanto de lleno, pero sigue la interna en el peronismo, entre el sector obviamente de Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, más que nada entre algunos sectores de la militancia que denuncian que quieren borrar a Cristina del mapa político. No lo sé, bueno, ahí hay obviamente voces cruzadas. Hay sectores del peronismo que sí, que lo plantean, pero pero no sé si es no dentro, el sector que lo está planteando. No, de hecho al revés. Digo, porque plantearon que sería buena candidata, tanto Axel como Carlos Bianco, su jefe de gabinete, su secretario de gobierno. Ahora veremos, no hay ficha limpia, por lo tanto, no hay ley de ficha limpia, aunque los penatos sigan llorando por los canales y Macri le siga dando pa' que tenga, no hay. Pobre los penatos, Pobre los penatos, igual, ahora me da más lástima. Qué feo va a hacer campaña igual y que tu jefe te diga, no, ya sabemos que no va a ganar, pero
Pero bueno. ¿Vos viste lo que le dijo ayer? No, ayer no la vi, pero le ya dijo, vi la del otro día. No, pero dice, Silvia me llamaba el otro día y me decía, no, con estos números yo no quiero competir. Y los penatos le dicen, no, pero Mauricio. Estamos en vivo, Mauricio. Estamos en vivo, Mauricio. Pero bueno, más allá de que justamente lo que decía, no hay proyecto aprobado de ficha limpia, por lo tanto Cristina podrá ser candidata libremente tanto en las elecciones nacionales como en las provinciales. Así que veremos si juega, si no juega y si tiene sentido, bueno, digo, toda esta campaña que algunos ya están instalando de Cristina 2025, o si como todos los años, en realidad es ahí un poco de mover el avispero para ver cómo corren las aguas. Así que está desatado el killer, sí, está Mauricio desatado. Macri algo está consumiendo. Me llamó llorando diciéndome, me quiero ir, basta, la política no tiene sentido. Le dije, ¿en serio? Estaba, sí, pero deja de contar eso. Deja de contar eso. No, bueno, pero eso es humano, Silvia, eso es humano. Vos sentiste, después por supuesto, a las 2 horas ya estaba de vuelta para luchar y pelear porque es una guerrera. Pero ese momento... Ay, por Dios, no, me mato. ¿Por qué la llamaste llorando? Qué horror, qué horror, qué horror. Pero bueno, en esta anda la política. Como no le importa nada. Vemos si en una de esas se le escapa decir qué hizo con la plata el correo argentino, por qué despidió a las familias de Lara San Juan. Mira si en una de esas está tan gaga que empieza a declarar. Ah, no, esas cosas no. Esas cosas no. Espía a mi cuñado, no voy a andar espiando. Me metí en la casa de el Coro Santil. No me voy a meter en la casa de los familiares de Lara San Juan. Pero bueno, esta es la política. Esto es lo que está pasando en Argentina. Estas fueron algunas de las noticias que seleccionamos aquí en el Picadito de Delphi. Bien, vamos a quedarnos porque justo hablábamos de Mauricio Macri. Y aunque no esté acá, todos sabemos que está, porque detrás de las cosas importantes que suceden en este país, él siempre está. Y sobre todo cuando hablamos del caso Libra. Sin lugar a dudas, el principal quilombo de corrupción que tiene no solamente el binomio Milei, estamos hablando obviamente de Javier y de Karina, sino el gobierno íntegro. ¿Y por qué decimos el gobierno íntegro? Porque, bueno, ya la otra vez, creo que hicimos hace 2 semanas, cuando fue la interpelación a Guillermo Francos, jefe de gabinete. Ministro, sí, jefe de gabinete. Jefe de ministros. Fue en ese rol exactamente como se dirigió a la Cámara de Diputados, que bueno, fue interpelado por varios de los diputados de las distintas bancas, a lo que no respondió nada, absolutamente nada, o por lo menos no profundizó en algunas de las respuestas que se intentaban. Quizá una de las preguntas más concretas de un diputado fue, ¿Franco le gusta el mar o le gusta la montaña? Y todos se quedaron medio atónitos. Dijo, no, como no sabe un carajo, usted no está respondiendo nada, respóndanos algo que es irrelevante. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede con Libra? A ver, es una causa que va a avanzar, recordemos, la tiene la jueza Servini, el fiscal Estaiano. ¿Es la causa que más preocupa a Milei y a Karina? Sí, sin lugar a dudas. Principalmente porque todos los elementos dan a algo que te quieren convencer de que sos boludo, digamos, si querés juzgar y plantear la inocencia de un presidente que publicita, difunde, y búsquenle todos los adjetivos que nombró el mismísimo Milei, una estafa piramidal a solo 22 segundos de haberse creado la moneda. Pero ¿qué es lo que sucedió en el caso? Porque acá empiezan a aparecer algunos actores. Estamos hablando principalmente de Mauricio Novelli. Recordemos, Mauricio Novelli es uno de los traders que, digamos, que sabe en cuanto a estos movimientos de activos y de cripto. Es parte con su familia de una pyme familiar, podríamos decir. Y ahora vamos a hablar por qué hacemos referencia a su familia, principalmente a su hermana, María Pía, y a su madre, que María Alicia Rafaele. Pero además de Novelli, otro de los también conocidos y nombrados es su socio, Manuel Terrones Godoy. Parte de, Terrones Godoy, parte de los muchachos que fueron los que llevaron adelante el Tech Forum, que se llevó a cabo en la Argentina en 2024,
que no solamente tuvo el auspicio del gobierno nacional, sino tuvo la presencia del mismísimo Milei ahí, que ahí es donde aparecen estas fotografías tan conocidas con Davis, entre otros. Este es Novelli. Novelli y Terrones Godoy son los armadores e intermediarios, dice así la justicia, o por lo menos en clave. Recordemos que están todos imputados. Milei también. Karina también. De hecho, uno de los pedidos que hace el fiscal Tayano es avanzar en el secreto fiscal del presidente de la Nación. Con lo cual, esto es algo que va avanzando, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con Mauricio Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales, que es el otro actor fundamental acá, que son los tres en los cuales ahí aparece Sergio Morales? Sergio Morales ex integrante de la Comisión Nacional de Valores, y antes de eso estuvo alrededor de la Secretaría de Gobierno de Karina Milei. Con lo cual no hay mucha explicación tampoco, y ante el pedido de la justicia, la Secretaría de Gobierno, extrañamente, que conduce Karina Milei, no aclaró en condición de que han contratado a este muchacho que está con micrófono en mano, Sergio Morales, y que junto a Mauricio Novelli y a Manuel Terrones Godoy son los que hacen de intermediario del gobierno con los actores de la criptoestafa llamada Libra, que el presidente se encargó de difundir y generar ese boom internacional que tuvo, y posteriormente la estafa por miles de millones de dólares. Ahora, empieza a haber algunas líneas de investigación que plantean, bueno, estos son los intermediarios, dice la justicia. Tayano, principalmente como fiscal de la causa. ¿Qué es lo que hace Tayano? Bueno, avancemos en investigar los bienes de estas personas. Y de repente se encuentran que, por ejemplo, un muchacho que aparece en pantalla, Novelli, junto con su hermana, porque cuando hacen el allanamiento en uno de sus autos encuentran 2 llaves de unas cajas de seguridad del Banco Galicia, a las que lo van a buscar, estas cajas de seguridad, que mágicamente habían sido vaciadas el primer día hábil luego de la criptoestafa. Cajas de seguridad a las que tiene acceso tanto su madre como su hermana María Pía. Cajas de seguridad 87 y 140 y 481 y 478 del Banco Galicia son las 2 cajas de seguridad que fueron vaciadas, recordemos, el primer día hábil luego de la criptoestafa, 17 de febrero pasado. Parte también de los bienes que tiene o que declara Novelli, que están a nombre de su madre, lo que habla también de estos derechos que tienen entre ellos mismos de poder manejar en estos casos, podrían decir bienes de familia. Habría que declarar, o por lo menos plantear, que pasa lo mismo con Terrones Godoy, cómo han conseguido, entre otras cosas, el Mercedes-Benz que tanto le gusta a los dos, que lo tienen, que es un Mercedes-Benz GLA 45, o la camioneta Toyota SW4 que tiene, por ejemplo, el señor Novelli. El otro punto de las cajas de seguridad que queda ahí resonando es cuando se abrieron esas cajas de seguridad. El 4 de febrero, que son 10 días antes de que se lanzara Libra, ¿sí? Y automáticamente son abiertas luego de esto. Esto es un poco lo que está empezando a avanzar en el proceso, en la serie de allanamientos de domicilios de Novelli y de Sergio Morales, entre los que, por ejemplo, también se secuestraron celulares, 2 al trader y 1 a Morales, el que estaba dentro de la Comisión Nacional de Valores. Concretamente, otro de los puntos importantes que tiene esto es la inhibición general de bienes, ¿sí? ¿Qué es lo que decidió la justicia? Bueno, a fines del mes de abril se propone se define y se dispone la prohibición de innovar por 90 días, que concretamente es que vos no puedas ni vender ni comprar todos los bienes, muebles, inmuebles y activos financieros de Novelli, Morales y Terrones Godoy. La medida alcanzó también a la madre y a la hermana de Novelli, particularmente por esta lógica de empresa familiar. Estamos hablando, como decíamos, de María Alicia Rafaele y de María Pía Novelli, las hermanas de este muchacho las hermanas y la madre respectivamente de este muchacho en pantalla. Y concretamente esta inhibición todavía no alcanza a ningún funcionario del gobierno nacional involucrado en la estafa, ¿sí?
Esta medida obviamente es comunicada al Banco Central de la República Argentina para que se le comunique al registro, a la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor, a la Comisión Nacional de Valores, a la Unidad de Información Financiera y a la Inspección General de Justicia, entre otros organismos que controlan o que garantizan, mejor dicho, que no haya movimiento de bienes de estos integrantes. Entre otras cosas, otro de los elementos concretos, bueno, en noticias, por ejemplo, Personal Pay también le bloquea la cuenta a Sergio Morales, o sea, empieza a haber movimientos alrededor de la causa Libra, particularmente de los que la justicia plantea como intermediarios. Ahora, ¿cuál es el punto concreto y nodal para hablar de los funcionarios? Que el día de mañana, 14, están citados al Congreso de la Nación, ni más ni menos que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y su par de la cartera de Justicia, el señor Cunio Libarona Mariano, ¿sí? Un fugador serial de bicicleta, sobre todo, y un muchacho que se ha encargado de defender narcos, genocidas y violadores. Allí en pantalla ambos. Veremos si van al Congreso de la Nación. Gran pregunta, Delphi, gran pregunta, porque como recordemos, ya habían sido citados junto con Guillermo Francos. Y también porque recordemos que cuando, si yo mal no recuerdo, cuando a Javier Milei lo interrumpe Johnny Viale, corríjanme, porque capaz me estoy equivocando. Era porque Javier Milei estaba diciendo que Mariano Cunio Libarona lo iba a defender en el caso de la criptoestafa, y es ahí cuando su asesor Santiago Caputo lo frena y le dice como no, porque en realidad el ministro de Justicia no tiene el rol de defender personalmente al presidente como imputado en una causa. Entonces, digo, acá tendrá que dar explicaciones Mariano Cunio Libarona y Toto Caputo, mucho más incluso de las que podría haber dado Guillermo Francos, que supo surfear bien y responder no sé ante cualquiera de las preguntas. Mandaron el mejor soldado, como dijimos esa vez. Mandaron el mejor soldado, y además verdaderamente era una figura que, más allá de formar parte del gobierno, no aparece, digamos, mencionado en la causa criptoestafa, como si, por ejemplo, en este caso, bueno, llega a unas terminales a Cunio Libarona, por lo menos en el marco de lo judicial. ¿Qué es lo que están acuñando como excusa los ministros? Que están en campaña. Yo entiendo que puede parecer una joda, pero es la realidad. ¿Qué es lo que dice Toto Caputo? Che, yo estoy en campaña en Capital Federal, acompañando a Manuel Adorni. Y habla un poco también de la importancia que le dan a la convocatoria de un poder del Estado. Vayan a laburar. Claro, exactamente. Concretamente, más que vayan a laburar, cumplan con las obligaciones que tienen sus rangos, muchachos. Esto es así de sencillo. Así que veremos. Me parece que es una demostración más de el poco valor y respeto que se le tiene a uno de los poderes del Estado, en este caso al Poder Legislativo, que ha convocado a los dos ministros. Veremos si van. Yo de por sí ya por solo olfato diría que no se van a presentar, y que van a seguir dilatando esta situación, que es un poco lo que plantea también el presidente de la Cámara de Diputados, recordemos, Martín Menem, que todavía no solamente no confirma su presencia, y que por abajo van tirando la posibilidad de que no vayan. Un datito, Toto Caputo nunca pisó el Congreso desde que es ministro. Bueno, lo veremos entonces. Esperemos que esperamos verlo entonces mañana ahí dando explicaciones. Un poco de música a la vuelta, mucho más en Será por las Malas.